Bueno, una nueva mañana, un nuevo devocional, un nuevo tiempo de un té con mucha fe y sé que Dios, como todos los días, va a hablar a nosotros, va a hablar a nuestra vida, va a hacernos entender algo más de su palabra en su infinita misericordia. Y yo he llamado a este mensaje del día de hoy el sufrimiento y lo he basado en Job capítulo 38 verso 1 donde dice el Señor de la siguiente manera. Entonces el Señor le habló a Job desde la tempestad. Dios le habló desde dónde? Desde la tempestad, y empezó el Señor su discurso con Job para hacerle entender todas aquellas cosas que él aún no comprendía. Y en el verso 40, el 2 dice de la siguiente manera: corregirá al Todopoderoso el que lo estaba acusando, que responda el que no daba su aprobación a Dios. Y me ha llamado la atención porque muchas veces nosotros nos preocupamos o nos preguntamos por qué sufrimos, por qué nos pasan situaciones adversas, por qué si yo busco a Dios me va mal, por qué si yo hago tal cosa me va mal, por qué si yo soy respetuoso me va mal, por qué si yo vivo en santidad me va mal, por qué me pasan tantas cosas malas, ¿cierto? ¿Por qué no se me dan los asuntos que tengo planeados, que tengo estipulados a realizar? ¿Por qué muchas cosas no se dan? Y entramos en contienda con Dios y entramos muchas veces en el conflicto de decir que Dios se está equivocando con lo que nosotros estamos viviendo. Empezamos a reprochar las condiciones que estamos viviendo y empezamos a adjudicarle a Dios derecho y despropósito en muchas de las cosas que nos suceden. Y el caso de Job no está lejos de que, aunque él no le dio despropósito a Dios, sí cuestionó muchas de las situaciones que estaba viviendo. Y es verdad que Dios nos habla muchas veces en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Tal vez Job tenía que solucionar algunas situaciones de su vida, tenía que cambiar algunas otras. Y para mí Job, aunque era un hombre perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, habían conductas que él tenía que transformar en su vida. Como una de ellas era el permitir que sus hijos hicieran lo que quisieran y luego el ir a levantar un sacrificio para que sus hijos fueran libres, derramar sangre inocente por la culpabilidad de sus hijos. Para mí esa era una condición y es una conducta que nosotros debemos corregir. Y a raíz de muchas cosas como esas es que viene el sufrimiento. No porque seamos malos, no porque vivamos pecando, no porque seamos egoístas, orgullosos o porque nos cueste seguir a Dios, no, sino porque hay cosas que Dios quiere corregir en nuestra vida que ocasionan que eso le dé derecho legal al enemigo para venir a atacar nuestra vida. Así de que Dios le hace preguntas a Job antes de empezarle a hablar de su grandeza. Le pregunta, le cuestiona algunas cosas. El libro de Job, capítulo 38, el 39 y el 40 es como la respuesta de Dios a Job. Pero Dios le pregunta a Job sobre las constelaciones, algo que, aunque la ciencia avance, jamás tendremos respuesta para muchas cosas que pasan en el universo y en las constelaciones. La sabiduría, que es algo que nosotros nunca llegaremos a comprender en su totalidad porque le pertenece a Él, y bajo esta naturaleza que tenemos física, carnal, no vamos a poder entender lo profundo de la sabiduría. Y lo tercero, le pregunta sobre los mares, y a mí me causa mucha curiosidad que Dios le preguntara sobre los mares, porque la palabra dice que Él echa nuestros pecados al fondo de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Y en el libro de Apocalipsis nos habla no de un mar normal, nos habla de calles de oro y mares de cristal, así de que los mares en la eternidad serán totalmente transformados en favor de nosotros, porque Dios no va a llevar algo que le recuerde o que nos recuerde que nosotros éramos pecadores. Así de que me sorprende mucho que Dios le preguntara sobre los mares. Y a veces no entendemos y empezamos a aludir despropósito a Dios y empezamos a cuestionar el por qué nos pasan cosas cuando deberíamos de pensar: ¿para qué nos sucede esto? Ciertamente todo proceso que nosotros, los hijos de Dios, vivimos tiene una causa, y es una causa
de victoria, es una causa de revelación de algo que Dios quiere enseñarnos o de algo de lo que Dios quiere sacar provecho para nuestras vidas, para que no seamos ignorantes, por así decirlo, para que no caigamos en cometer errores porque no teníamos conocimiento. Así de que cuando tenemos conocimiento y cuando vivimos experiencias, dolores y situaciones adversas, no es que Dios no nos ame y no es para que nosotros entremos a preguntarle a Dios por qué, sino que más bien le preguntemos, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tengo que comprender? ¿Qué tengo que vivir? ¿Para qué lo tengo que vivir? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? Y muchas veces lo digo por testimonio propio. Yo misma muchas veces le preguntaba a Dios, ¿por qué me pasa tal cosa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo esto, si yo aquello, si yo... Y tenía un prólogo para decirle a Dios de muchas cosas que yo había hecho bien y que no entendía por qué me estaba pasando eso malo, pero he aprendido a decirle, Señor, ¿para qué? Tal vez estás moldeando mi carácter, tal vez me estás enseñando a ser más empática, tal vez me estás enseñando a ser más fiel en medio de la dificultad, tal vez me estás formando algo que nunca lo he podido formar o he podido llegar a la profundidad de aquello que tú quieres que yo llegue. Entonces el sufrimiento no viene porque sí, el sufrimiento viene porque Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Ciertamente Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que vivía en santidad, pero Dios mismo le pregunta a Satanás, ¿tú no has considerado a mi siervo Job? Es un hombre perfecto, es un hombre recto, es un hombre que hace lo correcto. Y Satanás le dijo, bueno, sí, yo lo he visto, él es demasiado santo para mi gusto, pero déjame si yo no le toco las cosas que él tiene, su dinero, su familia, su salud, si yo no lo toco, a ver si él no va a negar que tú eres un Dios grande y poderoso. Déjame, yo trato de mostrarte que Job no es lo que parece. Y ahí es donde empieza el proceso realmente. A veces no hemos hecho nada malo, no hemos actuado mal y nos pasan cosas adversas, porque Dios no quiere ver, Dios quiere ver en nosotros lo que realmente hay y quiere demostrarle al enemigo que nosotros realmente somos hijos de honra, somos hijos de bendición y somos hijos de victoria para Él. Así de que no podemos esperar que en la soberanía de Dios, Dios nos diga por qué nos permite sufrir, sino más bien qué quiere enseñarnos a través de ese sufrimiento. Y para eso yo he extraído hoy 3 puntos en esta mañana. El primero, Dios no tiene que darnos explicaciones. Dios no tiene que decirnos, ay papito, yo estoy permitiendo, o mamita, yo estoy permitiendo que usted pase esto porque es que quiero formar esto en usted. No, Dios es Dios y Él es soberano. Y todo lo que nos pasa, si estamos en sus manos, nos pasa con un propósito. No es porque sí, el dolor y el sufrimiento no van a venir porque sí, cuando estamos en las manos de Dios. Siempre habrá un propósito en lo que vivimos y en lo que pasa en nuestra vida. Es porque Dios quiere formar algo y Él no tiene que venir a darnos explicaciones. Es como si el padre de familia le diera explicaciones a su hijo de por qué no lo deja ir a la fiesta o de por qué no lo deja ir al bar o de por qué no le permite que coja su casa de ruana y haga lo que quiera en su casa. ¿Por qué? El papá no tiene que dar explicaciones. Un padre jamás da explicaciones a sus hijos de por qué le prohíbe hacer algo. Pero sí bien es cierto de que le permite vivir un proceso para enseñarle algo. Porque cuando a uno de hijo le dicen que no, uno debe entender que ese no tiene un proceso y ese proceso es para que yo atienda algo. Así de que cuando nos pasan cosas y situaciones adversas, Dios no tiene que decirnos, te pasa esto porque yo quiero hacer esto, esto y esto. No, Él no está en obligación de decirlo. Si no lo dice, gloria a Dios, magnífico. Hemos hallado gracia, demasiada gracia ante sus ojos para que Él nos explique algo a nosotros. Pero si no, debemos entender que no debemos preguntarle por qué, no debemos cuestionarle por qué nos sucede esto. Debemos de pensar el para qué, porque no se trata de por qué sufrimos, se trata de para qué sufrimos. Porque ciertamente muchas veces el sufrimiento nos lleva a la madurez, muchas veces el sufrimiento nos lleva a experimentar la obediencia, muchas veces el sufrimiento nos lleva a no volvernos a equivocar en la misma escena o en el mismo negocio o en la misma situación. ¿Por qué? Porque hemos aprendido. El sufrimiento no tiene que ver con que nosotros le digamos a Dios por qué, sino para qué.
¿Qué debo de aprender? Y yo he tenido que pasar por varias situaciones adversas en las que muchas veces le pregunté a Dios por qué, pero ahora en medio de las adversidades no le digo por qué, sino para qué. ¿Qué quieres formar? ¿Qué quieres hacer? Y por último, lo importante es la respuesta que nosotros generamos en medio del sufrimiento. Muchas veces en medio del sufrimiento se entra en depresión, se entra en angustia, se entra en enojo, se entra en peleas, se entra en contiendas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que no se trata de que la respuesta al sufrimiento tiene que ser negativa, sino positiva. Tiene que llevarnos a unirnos más a Dios, a decirle: aquí estoy, Señor, en medio de la tormenta, aquí estoy, en medio del sufrimiento, aquí estoy. Dios no le habló a Job en medio del sol radiante, Dios le habló en medio de la tempestad. En medio de la tempestad le dio a conocer su grandeza. En medio de la tempestad lo direccionó en lo que tenía que hacer en cuanto a sus amigos y en cuanto a la nueva vida que Dios estaba permitiendo que él iniciara. No se trata de la respuesta que demos a Dios con una mala tónica, se trata de cómo reaccionamos ante el sufrimiento. Cómo reaccionamos ante las desavenencias. Muchas veces el sufrimiento nos lleva a decir mal de la situación, a actuar mal, a pensar mal, pero no nos tiene que llevar a eso, nos tiene que llevar a tener una respuesta objetiva, a tener una respuesta positiva y a tener una respuesta llena de fe, sobre todo una respuesta llena de fe, que pueda Dios ver en nosotros la madurez completa en medio de la situación que estamos pasando, que pueda Dios ver que no nos salimos de casilla, que no nos desencajamos, que no nos descuadernamos porque estamos viviendo una situación adversa, sino que por el contrario, en medio de toda la adversidad mantenemos la compostura, seguimos firmes en Dios, seguimos fieles a Dios y no dejamos que nada nos detenga, no dejamos que nada nos tire a la tierra, al lodo, como le pasó a Job, para decir: yo mejor hubiese sido un abortivo, sino que por el contrario, tengamos la firmeza, el poder y el dominio propio del que habla Pablo, de permanecer firmes en medio de la adversidad. Dios te bendiga y recuerda que esto es un té con mucha fe.